Y hay que entender que el virus del papiloma humano no da síntomas cuando está asociado a precáncer o cáncer en sus fases tempranas. Nos vamos a contagiar casi el 90%, pero también el 90% de las personas, hombres y mujeres, al cabo de 2 años vamos a hacer eliminación viral. El cáncer de cuello uterino es uno de los pocos cánceres que hoy en día se pueden prevenir. De hecho, existe una vacuna de la causa que lo produce. Hola, mi nombre es Sandra Nieto y estoy muy bien acompañada en el podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy estamos con la doctora Juliana Rodríguez. La doctora Juliana Rodríguez es ginecóloga oncóloga, especialista de la Unidad de Patología Cervical del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Además, es investigadora en prevención primaria y secundaria de cánceres asociados al BPH. Doctora Juliana, bienvenida a Cuida tu Salud. Muchísimas gracias por este espacio. Con mucho gusto, estamos felices de tenerla. Bueno, el BPH y el cáncer de cuello uterino se ha venido hablando muchísimo por estos tiempos, ha tomado fuerza e incluso ya se habla de unas edades más tempranas y de esta conversación a personas casi que, por decirlo así, a niños o adolescentes. Entonces vamos a hablar de muchísimas cosas ahora, nos va a ayudar a tener claridad, a la prevención, a los síntomas y un poco como también a entenderlo y hacer de nuestra vida cotidiana este tratamiento y esta prevención. Doctora, antes de entrar en materia sobre el cáncer de cuello uterino, cuéntenos un poquito por qué en su carrera usted eligió tener una especialidad tan concreta en este punto y por qué le gusta ayudar a las personas desde esta óptica. Gracias, tu pregunta es muy interesante y básicamente recordemos el papel que tiene la mujer en la sociedad. Las mujeres somos invaluables, los hombres son complemento, por supuesto, pero ¿qué nos toca a las mujeres? Asumir diferentes roles. Somos madres, somos hijas, somos ejes productivos de la sociedad y el cáncer per se es una patología que su solo nombre suena muy devastador, pero en realidad es una enfermedad que permite mucho potencial de acción. Por eso me interesé en cáncer ginecológico, en cómo podemos apoyar a estas pacientes, idealmente en la prevención, en las mujeres, pero no solo eso, sino la detección temprana, hacer un tratamiento adecuado y mejorarle su calidad de vida. Y eso es lo que definitivamente nos motiva a ser ginecólogos oncólogos. Muy bien, muchas gracias por esa explicación porque es como esa inspiración, las mujeres fueron su inspiración. De acuerdo. Y todo ese rol que juegan en la sociedad. Perfecto. Doctora, empecemos por hablar de qué es el cáncer de cuello uterino y en esa explicada de qué se trata, ¿por qué no? ¿Dónde está ubicado el cuello uterino? El cuello uterino es un órgano que depende del útero, es decir, el útero tiene 2 porciones, está el cuerpo, que es la parte superior donde se alojan los bebés y demás, esa importancia, la menstruación, pero en la parte inferior tiene el cuello y es un sitio de asiento del virus del papiloma humano, que ya vamos a empezar a hablar ampliamente. Cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, es ese tumor que afecta el órgano del cuello y que puede tener una diseminación a diferentes áreas anatómicas posteriormente. Como te decía, está muy relacionado al virus del papiloma humano. ¿Y qué es el virus del papiloma? Es un virus que se considera en este momento la infección de transmisión sexual más frecuente. 8 de cada 10 mujeres y 9 de cada 10 hombres vamos a tener en algún momento contacto o infección asociado a este. Los estudios, y quiero acá resaltar Latinoamérica, Colombia, ha aportado evidencia altísima calidad a nivel mundial, demostrando la asociación que tienen los virus de papiloma humano oncogénicos o de alto riesgo con cáncer de cuello uterino. Y tan es así que el 99.7% de los cánceres de cuello uterino tienen presencia de este virus. O sea, el BPH. El BPH, virus de papiloma humano. O BPH. Buenísimo. Ahora bien, dijo una cifra que me dejó aterrada. Más del 90% o cerca del 90% de las personas, hombres o mujeres, vamos a aportarlo, a tenerlo. En el momento que tengamos un contacto sexual, y ojo a esto para que empecemos a quitar mitos, sí. No es solamente el aspecto penetrativo de pene y vagina, es cualquier contacto de piel, mucosas y fluidos corporales, permite esa transmisión dinámica del virus. Ahora bien, no quiero acá alertar a todo el público, es decir, nos vamos a contagiar casi el 90%, pero también el 90% de las personas, hombres y mujeres, al cabo de 2 años vamos a hacer eliminación viral. ¿En qué consiste eso? En que nuestro sistema inmunológico competente, sin medicamentos, sin vitaminas, sin ningún requerimiento adicional, va a eliminar o aclarar ese virus de nuestro cuerpo. Solo un 10% de las personas donde persiste este virus oncogénico son las que están predispuestas o pueden desarrollar cáncer. Y ojo, también algo súper importante
importante para que la audiencia lo tenga claro. No es solo cuello uterino. El virus del papiloma puede causar cáncer en cualquier localización anogenital y orofaringea. Y esto básicamente asociado al comportamiento sexual humano. Entonces nos vamos a infectar muchos, la mayoría vamos a eliminar espontáneamente el virus, pero en esas donde está el virus allí persistente es donde tenemos que generar estrategias de detección temprana para que no dé cáncer. Entendido. Y qué alivio. Después de esa cifra, qué alivio saber que hay la inmunología, de acuerdo, las defensas del organismo se encargan en muchos de los casos, en su gran mayoría, de sacarlo del cuerpo. De acuerdo. Perfecto. Muy bien. Entonces, pero ahora nos vamos a enfocar en ese porcentaje en donde de pronto persiste y pudiera llegar a ser riesgoso. El cáncer de cuello uterino, su única razón o causa es el virus del papiloma humano. En el 99.7% de los casos. Solamente hay un 0.3% que no está relacionado a este virus. Y está la vacuna, que ya la mayoría de la comunidad sabe que la hay. Hablemos un poquito de la vacuna. La vacuna empezó con una edad, con una cantidad de dosis y ahora ha bajado la edad y las dosis. ¿Cómo es la vacuna hoy en día? ¿En qué edad se pone? ¿Cuántas dosis son? Me encanta tu pregunta y en torno a la vacuna sí que ha habido mitos, desinformación. Entonces la primera invitación es, hablen con sus médicos de la vacunación, ¿sí? Hoy la puedo respaldar, la prescribo todo el tiempo, es segura, es eficaz, tiene evidencia de alta calidad, donde definitivamente la mayoría de países del mundo ya la tienen incluida en sus programas. Entonces, primer frase fundamental para este podcast es vacúnense y vacunen a sus hijos. Ahora bien, hablemos un poco de la evolución de las dosis, de los agentes. Entonces, hay que saber que la medicina cambia y empezamos con unos tipos de agentes vacunales que cubrían 2 genotipos de alto riesgo, después 4, después 9 y que tenemos ahora disponible. Entonces, hay, digamos, 2 perspectivas súper importantes a tener en cuenta. Una es la de salud pública y son las acciones gubernamentales. En el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunización de Colombia, tenemos la vacuna tetravalente o Gardasil, que es actualmente en aplicación una sola dosis, es gratuita para chicos y chicas de 9 a 17 años. Ahora bien, en el otro entorno, que se llama decisión clínica compartida, es la oportunidad que tenemos todos aquellos que no cumplimos esa edad y que vamos a tener un beneficio de la vacunación. Y consiste en vacunación en el mercado privado y solamente está disponible a la fecha vacuna nonavalente, que cubre 9 tipos, 2 de bajo riesgo, 7 de alto riesgo. Cabe también aclarar que los esquemas cambian de acuerdo a los recursos o los entornos que tengan los países. Países como Colombia dice tal vez una dosis antes de los 20 años. Los estudios clínicos primarios en Estados Unidos hablan de hasta 20 años, idealmente hasta los 14 años 2 dosis, después 3 y sí o sí en adultos 3. Sé que es un poco complejo porque me vas a decir, has dicho muchos esquemas. Ahora bien, ¿qué es lo más importante? Priorizar nuestros chicos. 9 a 17 años, la mayor eficacia, la mayor inmunogenicidad y tal vez una dosis sea suficiente. De ahí en adelante, por lo menos 3 dosis. En intervalo 0, 2, 6. Y algo súper importante porque me preguntan, doctor, ¿hasta qué edad podemos hombres y mujeres vacunarnos? Hasta los 45 años según aprobación INVIMA. Es una vacuna tan inmunogénica, tan eficaz que incluso la regulación europea no pone límite superior. En Latinoamérica tenemos diferentes países que dicen 9 años en adelante. Entonces siempre, y esta es también como la segunda recomendación que doy en el podcast, siéntense con su médico para que de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus factores de riesgo, porque ahí viene un tercer grupo importante, pacientes inmunocomprometidos, trasplantados, terapias inmunosupresoras, sí o sí 3 dosis, ¿sí? Entonces uno va, digamos que definiendo, individualizando esos intervalos y esos esquemas. Hay que hablarlo con su médico especialista. Pero el mensaje más importante en conclusión es, con una buena asesoría médica, vacúnese con toda seguridad. Vacuné a mi hija de 9 años, me vacuné adulta y soy una promotora porque entiendo que hay una enfermedad donde entendemos que hay un agente infeccioso, tenemos estrategias de prevención, es inadmisible que sigan muriendo mujeres a causa de esta enfermedad. De acuerdo, completamente. Es un virus, ¿no? Como tal, ¿es el único cáncer transmitido por virus? No, mira que hay 10 agentes patógenos carcinogénicos, hay virus asociados a cáncer hepático, por ejemplo, hay bacterias asociadas a cáncer como Helicobacter pylori, cáncer gástrico. Entonces, gracias por tu comentario porque por lo menos hay 10 agentes patógenos dilucidados por la OMS que causan cáncer. Ya. Pensamos que el cáncer es radiación, pensamos que son sustancias tóxicas, no, la infección también da cáncer. Y por eso es súper importante
en patologías donde tenemos estrategias tan claras de prevención, pues que las aprovechemos. Quiero darte un mensaje súper contundente y es: nos vacunamos para evitar neumonía, nos vacunamos para evitar hospitalización, ¿sí? Que son desenlaces importantes, pero ¿por qué no vacunarnos para cáncer, que es una patología tan devastadora? Increíble. Claro que sí. Helicobacter, por ejemplo, en el caso gástrico y en el caso de hepatitis, ¿no? Las hepatitis también, que son un ejemplo. Muy bien, vamos entonces a hablar de signos y síntomas, de ese BPH y de ese inicio del cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles pueden ser? ¿A qué hay que ponerle atención? Mira, es una pregunta maravillosa y hay que entender que el virus del papiloma humano no da síntomas cuando está asociado a precáncer o cáncer en sus fases tempranas. Entonces, per se la infección no da síntomas, la única forma de detección temprana se llama tamización. Y ojo, súper importante, no podemos generar solamente estrategia de vacunación aislada de la tamización. No sé si han oído ustedes citología vaginal, test de BPH. Este año se lanzaron unas guías muy, muy interesantes con el Ministerio y el Instituto Nacional de Cancerología, que están precisamente priorizando y enseñando de acuerdo a los recursos que tengamos en todo el país qué debemos hacer. En la Fundación tenemos todas las estrategias, por ejemplo. ¿Y qué proponemos? Vacunar y tamizar. Entonces, el mensaje final es: como no da síntomas, la única forma de saber que tengo un BPH oncogénico y poder generar un algoritmo diagnóstico de llegar a esa enfermedad, tiene que ser tamización. Ahora bien, cuando ya es cáncer instaurado, también se vuelve desafiante porque el cáncer en etapas tempranas no da síntomas. Tú puedes tener hoy un estadio 1 en un carcinoma invasor y la paciente no siente absolutamente nada. Cuando ya está localmente avanzado, es decir, que ya hay un tumor bulky, ahí sí puede tener dolor pélvico, sangrado vaginal y desafortunadamente, acuérdate que el cáncer es tiempo pronóstico dependiente. Le va mucho mejor a una paciente si tú la detectas a una etapa temprana versus avanzada. Entonces es una enfermedad que no da síntomas pronto. La única estrategia es vacúnese y tamícese. Y tamícese. Bueno, hablemos del tamizaje. La vacuna está clara. Bienvenidos de 9 años hacia adelante, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, perfecto. Entonces, te quería hacer un paréntesis, sí, Sandra, súper importante, y en los hombres. Tenemos el precepto, y también lo digo abiertamente, que sobre la mujer recaen muchas de las actividades de prevención y que los hombres en realidad no tienen muchas formas de autocuidarse. Y es cierto, y quiero hacer aquí un paréntesis porque en BPH no tenemos tamización para los hombres validada clínicamente. Si un hombre quiere cuidarse, cuidar su cuerpo, además porque cuando vacunas a un hombre tienes dos beneficios. Uno se llama protección específica. A ese hombre obviamente va a disminuir la posibilidad que le dé cáncer anal, cáncer de pene, cáncer orofaringeo. Orofaringeo es impresionante. En Estados Unidos la tasa de cáncer orofaringeo en hombres es mayor que la de cervix, por ejemplo. Entonces, el hombre es una persona que requiere cuidado, se vacuna, pero además cuando yo vacuno hombres, hago una cosa que se llama protección de rebaño. Está claramente documentado que si yo en una población vacuno a los varones, va a disminuir la tasa de cáncer cervical en las mujeres, claro, por la dinámica de transmisión. Claro. Entonces, ese paréntesis es clave porque a veces se piensa que en el hombre no hay nada que hacer. No hay pruebas, vacunarme no sé. Entonces, hombres, ustedes se pueden vacunar de 9 años a 45 en Colombia, incluso agencias europeas por encima de los 9, sin límite superior. Hay que vacunarse. Mencionó cervix. Cervix, para efectos de nuestra audiencia, ¿es exactamente lo mismo que cuello uterino? Cervix, cuello uterino son el mismo órgano, la misma localización anatómica. Muy bien. Y mencionó orofaringio. Aclaremos cuáles son los órganos que se implican en orofaringio. Orofaringe se alusiona a la cavidad orofaringea, donde está la base de la lengua, donde está toda la faringe, la cavidad oral, que también es un sitio de asiento del virus y que sobre todo en poblaciones de alto riesgo puede estar asociado a cáncer. Entonces yo sé que el podcast hoy es cáncer de cuello uterino, pero quiero también vencer ese paradigma que solo es cuello y BPH, no. Hoy quiero abrirle la mente a que esto nos puede afectar a todos de acuerdo a nuestra dinámica sexual en cualquier área no genital. Perfecto. Doctora, en redes sociales, algunas personas, mujeres en particular, han salido diciendo: yo tuve BPH y dan un testimonio en ayuda a las demás personas. ¿De cuándo se trata ese testimonio? Porque si cerca del 90% de las personas, digamos, desechan y sacan el virus sin darse cuenta, seguramente, estas personas que se dan cuenta, ¿qué es lo que sienten y por qué de pronto dan un testimonio? Cuéntenos de esa diferencia, qué sienten, cómo se dieron cuenta y qué tratamientos.
Gracias por tu pregunta. Hay dos escenarios básicos. Una es la paciente que va y se hace su prueba de tamización, le sale la citología alterada o el test positivo y empieza un algoritmo diagnóstico, va a una colposcopia y se documenta que tiene un precáncer o cáncer, por supuesto. Conozco varias embajadoras de este tipo de condiciones donde básicamente su enfoque, más que hablar del virus, de la infección, porque nuevamente es muy frecuente, es las consecuencias de un virus oncogénico persistente, ya hablando de precáncer o cáncer de cuello uterino, ¿sí? Esa es la dificultad. Esas pacientes no sentían nada. La única forma de llegar a su diagnóstico fue un examen alterado. Por otra parte, tenemos escenarios de personas que hablan de su testimonio ya con cáncer de cuello uterino y desafortunadamente también vemos pacientes muy jóvenes que han sido llevadas a cirugías radicales, a quimioterapia, radioterapia, con secuelas en su calidad de vida, porque eso es un capítulo aparte, pero hay que decirlo, es un cáncer que afecta la calidad de vida, la sexualidad, disrupción laboral, es bastante complejo, pero además desafortunadamente también tenemos testimonios de personas que han tenido enfermedad metastásica y fallecen de 35, 40 años. Y desafortunadamente, yo siempre he dicho, tengo más de 40 años y somos las mujeres que no tuvimos una estrategia de prevención adecuada, somos las secuelas de una prevención inadecuada. El país ha entendido y se ha enterado de la importancia de la vacunación, entonces la adoptó en el país, llegó en el año 2012. Yo no tuve acceso a la vacunación cuando era chica. La tamización, cada vez tenemos pruebas que detectan más la enfermedad, como las pruebas moleculares de BPH, y también se introdujeron recientemente al país. Entonces, muchas de las mujeres que yo he tratado, incluso que han fallecido, no tuvieron vacuna y tuvieron citologías, incluso citologías anuales, pero el desempeño de la citología es bajo y no pudieron acceder a esta prevención. Ahora bien, se abre en ellas una posibilidad y es tamización ahorita y una vacunación como decisión clínica adultas. Es lo que podemos hacer. Claro, doctora, en la tamización está la citología, la típica citología que a todas las mujeres nos dicen. Sí, pero ojo a esto también. La citología, el desempeño es más o menos 50%. Para detectar lesiones nictos más. Del BPH es 95%, siendo 100 lo ideal, ¿cierto? Entonces, ojo a este dato, por favor, y a nuestra audiencia que nos escucha. La citología se debe empezar a los 25 años en esquema 1-1-3, es decir, a los 25, a los 26 y a los 29. Pero después de los 30 años, la prueba reina, la que debemos propender, se llaman pruebas NAT, que básicamente son las pruebas de BPH moleculares, ¿vale? Ya la citología de cada 6 meses, la que hacen cada año, realmente no está recomendada. Incluso este test es tan bueno, tiene tanto desempeño favorable, que si te sale negativo hay que hacerlo cada 5 años, hasta los 65 años. Doctora, esto es nuevo para mí. Ese nombre, necesitamos repetirlo, yo ni siquiera me lo grabé. Repitamos el nombre y cómo se hace, quién lo hace, ¿lo cubre o no el sistema social? Bueno, entonces los invito de todos modos para que cotejemos y para que afiancemos esta información, además que sé que este podcast lo sigue también personal de salud. El Instituto Nacional de Cancerología con el Ministerio, el año pasado, generaron una adaptación de guías de la Organización Panamericana de la Salud que se llama GPC de las lesiones precancerosas del cuello. Entonces aquí dejo la cuña porque es un documento técnico nacional fundamental para nuestra práctica. Ahora bien, mujeres que hoy nos escuchan, ¿cómo va a ser la tamización recomendada? Empezamos a los 25 años con citología cervicovaginal, bien sea convencional o base líquida, esas son técnicas. La hacemos en esquema 1-1-3. A los 25, si es negativa, me repito, a los 26 y después si es negativa a los 29. ¿Listo? Pero después siguen los test de BPH para no complejizarles acá a ustedes mucho. Entonces son pruebas moleculares que si sale negativa la vamos a hacer cada 5 años, es decir, a los 30, a los 35, a los 40, a los 45 y ahí en adelante hasta los 65. ¿Tienen aseguramiento? Por supuesto, y hay que aclarar que se está generando la implementación, por ejemplo, en Bogotá, pero por normatividad se ha extendido y aún no está disponible en todas las aseguradoras, pero debe ser una obligación en muy corto plazo que toda mujer en el país tenga una tamización y ojalá después de los 30 años pruebas de BPH. Cuando dice molecular, ¿eso cómo es? ¿Eso es una prueba de sangre? ¿Cómo es esto? Es una pregunta maravillosa que nos hacen las pacientes. Es la misma toma como si fuera una citología. Lo que pasa es que no se exfolian células y se miran al microscopio, sino que se detecta ADN del virus. Entonces se hace un procesamiento distinto. Pero mujeres que hoy nos escuchan, no es una muestra sanguínea, no es una muestra de orina, es la misma muestra que se hace
posicionando a la paciente en litotomía al cuello uterino y sacando o barriendo de allí material del cuello. Es como una citología, pero el doctor y el laboratorio se encargan de hacerle la prueba técnicamente hablando diferente. Pero para la paciente es como la misma situación que una citología. Mira, y es tan interesante esta prueba que incluso el país, porque pues también hago parte de estos asesores gubernamentales, ha trabajado en implementar una cosa que se llama autotoma. Imagínate lo increíble de esto. Poder estar en tu casa, que te lleguen con un correo certificado, un vial, te metes al baño, en la vagina 30 segundos, coges la muestra y la devuelves a vuelta de correo y te procesa como si fuera una prueba molecular. Se llama autotoma, está implementado en otros países, Argentina por ejemplo es un referente, y ya el ministerio también generó un documento técnico para unas poblaciones especiales y hacer un piloto en el país para disminuir esa brecha de tamización. Aquí en la Santa Fe tenemos muestra cervical, prueba de ADN, que es básicamente lo mismo sobre el cervix, pero esperemos que en Colombia en unos años se dé la posibilidad que la paciente no tenga ni siquiera que ir al médico a tomar la muestra, sino que la pueda enviar a vuelta de correo. Eso llegará más adelante. Doctora, ¿cómo sabe una paciente que se fue a hacer la citología y que le están haciendo no la del 50%, sino la molecular? ¿Cómo sabe? El doctor no dice eso. Hay que preguntarlo y hay que decirlo. Y yo creo que cada vez más las pacientes están informadas. Entonces, mujeres que tengan más de 30 años, doctor, ¿es la prueba de pH? Sí, no, está disponible, sí, no, porque como te digo, definitivamente el desempeño es diferencial. Y es un estándar que deberíamos tener en todas las aseguradoras, una prueba de pH. Okay. Pero un segundo, o sea que la citología no es en sí una prueba de pH. Ahí no entendí. La citología lo que hace es mirar forma de células. Cuando el citotecnólogo experto lo mira o el patólogo dice, esta célula no tiene una forma habitual y parece que puede haber una lesión asociada al cuello. Y ahí es cuando reportan ascus, ley de bajo grado. La prueba molecular habla de detección del virus. Y acordate que está en el 99.7% de los casos relacionados. Entonces, cuando la prueba me sale positiva, yo ya sé que esa paciente debe ir a un algoritmo diagnóstico, a una citología triage o a una colposcopia, que es pues un algoritmo un poquito mayor, pero básicamente es eso. Son dos formas de ver o de llegar al diagnóstico distintas, siendo más potente o más poderosa el test de BPH. Perfecto. Y aquí en la Fundación Santa Fe, cuando se hace, es con molecular. En la Santa Fe tenemos una ventaja y te quiero contar, que nos permite el vial o las muestras que tomamos aquí, y bueno, y diferentes instituciones también lo ofrecen, pero aquí quiero resaltarlo, y es que cito a la paciente, le tomo su muestra de BPH, si sale positiva, ya tenemos acá estandarizado en la institución que la patóloga inmediatamente hace procesar la citología. Entonces no necesitas 2 muestras, 2 tomas, 2 visitas. Cuando la paciente me llega al consultorio, ya tiene su prueba positiva, tiene su citología procesada, y esto para los ginecólogos ya nos permite tomar algoritmos diagnósticos específicos. Entonces, es un plus que se le adiciona bajo el mismo costo el procesamiento de la citología en caso de salir la prueba positiva. Muy bien, doctora. Si sale positiva, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué pasos le toca seguir al paciente? Cuando ya una prueba de tamización sale alterada, primero debe ser valorada por ginecología. El ginecólogo, de acuerdo con las guías, define qué sigue. En general, como te digo, se hace una citología o se hace una colposcopia. ¿Para qué se hace eso? Para detectar precáncer o cáncer. Si ustedes ya tienen esa prueba alterada, van a donde sus ginecólogos, les hacen la colposcopia y tomamos unos tejidos y se confirma que sea un precáncer o un cáncer, pues van a recibir un manejo oportuno, ¿sí? Súper importante, este es uno de los pocos cánceres que tiene esas fases, desde que me infecto, después hago un precáncer, y si definitivamente no se maneja el precáncer, pues puede llegar a cáncer. Nos da por lo menos 15 a 20 años de oportunidad desde que me infecto hasta que hago la enfermedad. Entonces es supremamente importante cuando tengan esas pruebas positivas, se sientan con su ginecólogo y él les indicará cuál es el algoritmo para llegar a ese diagnóstico, y es súper importante. Cuando yo trato a una paciente de un precáncer, le quito un pedazo de cuello, hago un manejo decisional que se llama cono, la posibilidad de curabilidad es 99%, es altísima. Diferente a que esa paciente tenga una prueba positiva o no se haga la prueba, no asista, pase el tiempo, y esto pues va a generar una progresión de la lesión y puede ser un cáncer que ya sea demasiado tarde manejarlo. En el caso de un cáncer ya comprobado, no un precáncer, es que hay una extracción del órgano. ¿Cuál es esa?
¿Qué hacemos los ginecólogos oncólogos? Y ojo a esto, un cáncer debe ser manejado por un experto en ginecología oncológica que estadifique, que defina la mejor terapia para esta paciente. Es un abanico de posibilidades. Cuando yo tengo una paciente sentada enfrente que ya tiene cáncer, depende, ¿tiene deseo de fertilidad o no? Acuérdate que esto es una enfermedad de pacientes jóvenes. Son pacientes en edad reproductiva y muchas no han alcanzado esa paridad. Y esto también es muy importante, quiero hacer un paréntesis, no podemos pensar en solo extracción de órganos y dónde está ese deseo y dónde está la maternidad como una prioridad para las mujeres. Entonces lo consideramos, hacemos estudios de extensión para ver si el tumor está confinado al cuello o se ha diseminado en los órganos, definimos unas posibles etapas, el cáncer va de etapa 1 a etapa 4B, y ya sentados con los estudios de extensión, con todos estos elementos, el tipo de histología, pues definimos el manejo, ¿sí? Va desde una cirugía, que se llama cirugía histerectomía sencilla, total, hasta histerectomía radicales, sacamos ganglios, a veces definitivamente no es operable, los estadios localmente avanzados ya van a quimio y radioterapia concurrente, o desafortunadamente cuando ya está metastásica la enfermedad tenemos pues otras estrategias, también tenemos terapias diana, inmunoterapia, entonces no hay una sola posibilidad, cada paciente se individualiza y se le define la mejor terapia, pero es un abanico amplio. Muy bien, ahora hablemos, sabemos que es bastante silencioso. Cuando empieza a dar síntomas es porque ya hay o mínimo un precáncer, ¿verdad? Ni siquiera el precáncer da síntomas. Tú puedes tener una lesión, un carcinoma in situ, un IC3, donde la paciente está totalmente asintomática. En realidad, cuando da síntomas, dolor pélvico, sangrado vaginal, hidronefrosis, que es como una obstrucción de los ureteres, es porque ya está en una etapa avanzada. Entonces, por favor, mujeres, no esperen síntomas. Tamícense, que acuérdense que uno tamiza personas que no tienen síntomas, que están sin ningún dolor. Pero ojo también nuevamente, si ustedes están en su casa y tienen una hemorragia normal, un sangrado que no se explica entre las menstruaciones, que ha cambiado de flujo, el dolor pélvico, algo anormal ginecológico, no duden por favor en ir a su médico especialista porque puede ser un cáncer, no necesariamente, ¿sí? Puede ser otra patología ginecológica, pero puede ser un signo ya tardío de una enfermedad avanzada. Muy bien, doctora, dentro de los testimonios de vida, usted recuerda, por supuesto no vamos a mencionar nombre de paciente y nada, algún caso específico que usted diga tan particular, tan humano, y mire cómo lo sacamos adelante, ¿alguna anécdota que tenga, una historia que contarnos? Yo creo que hay muchas y definitivamente cuando he visto, por ejemplo, bebecitos, ya hijos de madres que prácticamente llegaron a mi consulta diciendo que les habían desahuciado, que no había absolutamente nada que hacer a su cáncer, es bastante satisfactorio. Recuerdo mucho el caso de una paciente joven, 32 años, cuando yo la conozco tiene 8 semanas de embarazo, 5 consultas a urgencias donde se había dicho que era una amenaza de aborto y el 5º ginecólogo fuera de la ciudad dice no me gusta este sangrado, le pongo un espéculo y veo una masa tumoral, un cáncer de cuello uterino localmente avanzado. Ella se sienta con sus médicos en su momento y le dicen que definitivamente es un cáncer muy avanzado, que se va a morir a causa del cáncer y que por supuesto ni piense en su bebé. Ella llega a nuestra institución, tenemos la tecnología, tenemos los equipos, aquí tenemos algo muy interesante en la Santa Fe que se llaman equipos multidisciplinarios y son decisiones compartidas con el oncólogo clínico, el oncólogo radioterápico, medicina materno-fetal, nuestros obstetras son maravillosos, bioética, donde podemos tomar decisiones sustentadas en la ética para los pacientes y la moral, psicología, bueno, entonces llega el caso de mi paciente, lo comentamos y decimos, no, hay una alternativa que es poder darle una quimioterapia durante el embarazo que sea segura para su feto, que nos ayude a reducir esta enfermedad, que le dé garantía oncológica nunca al 100%, porque en medicina no hay absolutos, pero que tal vez le permita la posibilidad de intentar que esa enfermedad se contenga y que pueda tener su bebé. La bebé ahorita se llama María, para no dar más datos, tiene 3 años y medio, casi 4, y tiene una mamá sana hoy. Entonces, siempre en cáncer va a haber opciones. Por favor, no se condenen o no piensen que no hay alternativas. En esta paciente podemos preservar fertilidad, a veces no se puede, pero hacemos lo humanamente posible por no solamente vencer el tumor, sino que estas pacientes en sus demás esferas, como mujeres, se desarrollen, tengan su hijo y sean estos ejes productivos de la sociedad y sostén emocional de todos, como es el papel de la mujer. Entonces sí se puede y hay casos muy positivos. Muy bien, qué bueno eso, esa esperanza y además esas resoluciones, muy bien. Tenemos algunas preguntas de la audiencia que quieren saber más sobre el tema. En este caso, María Fernanda insiste, aunque lo hemos conversado,
que tiene BPH y que sí en algún momento va a desarrollar el cáncer a pesar de que ya hay ese diagnóstico temprano. Entonces, nuevamente recordemos, María Fernanda, que el virus es muy frecuente, que estés infectado y no te lleva directamente, no te condiciona que te dé cáncer, hay que esperar, hay que ser evaluada por tu ginecólogo. Por ejemplo, en tu caso, si tienes un BPH, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos, vamos a hacerte en 18 a 24 meses un test de BPH para garantizar que se haya ido el virus de tu cuerpo y la vida sigue común y corriente. Ahora bien, hay estrategias nuevamente, si no estás vacunada, así hayas estado incluso expuesta al virus, baja la eficacia, y tengo que ser totalmente transparente, pero no es cero. Entonces, acuérdate que de las otras cepas o los otros genotipos que no te has infectado más bien, te puede proteger las otras localizaciones anatómicas, ¿sí? Entonces, esa sería una estrategia. Vacunación, si no la tienes ahora, tamización y seguimiento por tu ginecólogo, y muy posiblemente no desarrolles cáncer si sigues los lineamientos que tenemos claros. Es importante esa parte de si tiene BPH, vamos a ir mirándola al año y eso. Ahí, ¿cómo hace esa persona para decir, voy a esperar esos 6 meses, esos 12, esos 18 meses, qué susto, qué tal que sí me dé por estar esperando? ¿Qué les decimos para ser más asertivos ahí? Mira, yo a la persona? Entiendo profundamente, y esto lo digo abiertamente, he hecho otros podcasts incluso muy publicitados y he dicho, yo he tenido BPH. Me ha tocado la estadística así, he sido 8 de cada 10 mujeres también. Si una ginecóloga, oncóloga que conoce las estrategias de prevención le da BPH y hoy te está diciendo que no hay medicamentos tópicos, ni orales, ni vitaminas, ni factores, porque nada de eso tiene evidencia sólida, lo que te diría es, está tranquila, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Fortalece tu sistema inmunológico, ¿cómo? Come bien, duerme bien, relájate, que esto es algo que a todas las mujeres en algún momento nos va a pasar. Okay. No hay forma de predecir cuándo se va a ir el virus de tu cuerpo, pero te puedo hablar por los estudios de alta calidad que hablan que 90% a 2 años. Paciencia, paciencia, paciencia. No podemos vender miedo tampoco. Hay algunos colegas que generan sobretratamientos o tratamientos costosos, médicos, vendiendo tranquilidad a la paciente. Cuando usted mira las evidencias, la literatura publicada mundialmente, lo único que se aconseja se llama expectancia, esperar. Entonces, esperar y estar pendiente. Y estar pendiente de los intervalos que diga el médico. Si el médico te cita en un año, debes ir en un año. Si el médico te cita en 18 meses, ven 18 meses. Si tu ginecólogo indica que lo mejor en ese momento es manejar, porque tienes un precáncer, una conización, hazte la conización. Siempre busca médicos expertos en el tema, los ginecólogos estamos entrenados y debemos orientar bien a la paciente. Último consejo, pregunta todo lo que quieras. Tengo muchos pacientes que llegan con una cantidad de información derivada de ChatGPT, de Google, de las redes sociales, y de verdad que lo que más tienen ahorita afectado es su parte psicológica, que realmente lo que es el virus en su cuerpo. Entonces, infórmense, pero con personas, con especialistas, con médicos que sepan del tema. ¿Sí? Aquí es algo, es una realidad, no hay que tener miedo, hay que tener disposición de consultar cuando toca consultar. Perfecto, doctora, clarísimo está. Clarísimo, yo creo que lo que nos ha dejado es un gran mensaje de tranquilidad, de muy común, es decir, no soy la persona rara del mundo, pero aún así, pues estar juiciosos con sus tamizajes, con su consulta oficialmente con el especialista, con ginecólogo, ginecóloga. Entonces, perfecto, doctora, ¿algún mensaje para cierre del podcast que nos quiera dejar adicional? Sí, el mensaje poderoso final, entonces, ¿cuál es? Primero hay que vacunar. Nuestra población objeto siempre va a ser nuestros chicos y chicas de 9 a 17 años. La eficacia y la inmunogenicidad es mejor. Está gratuita, está en el sistema de salud, en el PAI. Si quieren dar un beneficio adicional a sus hijos, yo lo hice, por ejemplo, accedí a la nonavalente que está en el mercado privado, tiene 5 genotipos más y es una oportunidad de ampliación de enfermedad, pues de evitar enfermedad. Pero si no lograron vacunarse de chicos, vacúnense hasta adultos. La eficacia baja, es cierto, pero como estrategia de decisión clínica compartida está avalada. ¿Vale? Segundo mensaje súper importante, mujeres, tamícense, ¿sí? Esta es una enfermedad que no duele, el precáncer o el cáncer. Entonces, háganse una citología, nuevamente de 25 a 29 años, esquema 113. Háganse un test de BPH entre 30 y 65 años, cada 5 años si es negativo. Háblenlo con su ginecólogo y accedan porque es la única ruta para llegar al diagnóstico. Y el tercer mensaje es súper poderoso. Si ya tenemos
sintomatología, si ya hay sospecha de un precáncer o cáncer, busquen los centros adecuados y los especialistas idóneos para que les ofrezcan el mejor panorama de opciones que hay. Cáncer no es igual a muerte, cáncer no es igual a nunca poder tener hijos, cáncer no es igual a todo el caos que se genera con esta palabra. Cáncer también es oportunidad, también es desafío, también es nuevas esperanzas y con la tecnología y con el conocimiento que tenemos a la fecha, muchas mujeres curan y siguen su vida y siguen aportando a esta sociedad. Qué buen mensaje, muchas gracias por tanta esperanza, por ser tan positiva, porque esto nos da tranquilidad a todas las mujeres y a los hombres también, a las familias, a las parejas. Entonces nos ha dejado buen conocimiento, esperanza, tranquilidad y sobre todo una muy buena guía de qué hay que hacer. Gracias, doctora gracias. Juliana Rodríguez, invitadísima para un próximo podcast de Cuida tu Salud. Con mucho gusto estaremos aquí. Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Recuerden compartir este contenido a más personas, segurísimo que va a haber a quien le importe mucho escuchar todos estos consejos desde siempre la evidencia clínica y científica. Los esperamos para un próximo episodio. Vigilado por Supersalud.